sistema del cuerpo humano. Realmente ustedes van a comprobar que alcanzamos todo el sistema. Sí es verdad que su mayor desarrollo se alcanza después de la Primera Guerra Mundial, como quien dice hace poco, hace un siglo. Realmente la especialidad ya se practicaba 3.000 años antes de Cristo en la cultura hindú, por ejemplo. A la mujer griega le amputaban la punta nasal, a los ladrones los dedos. Y había gente que se especializaba en recuperar estos daños a través de, sí, de repente sin proponérselo, llevando el antebrazo a la punta nasal, creando un colgajo a distancia, o a los dedos amputados, ¿no? Entonces, en esa forma reconstruía al paciente. En nuestra cultura prehispánica, en el Perú, en la cultura mochica, Simú, ustedes habrán visto que lo que más representan ellos a través de los huecos es la presencia de cultura labial, ¿no? Entonces ellos daban importancia a las alteraciones congénitas, sobre todo de cara. En la cultura nazca, Paracas, sobre todo Paracas, eran guerreros, grandes guerreros, utilizando la lanza, las piedras, las baracas, etcétera, condicionaban, creaban daño en el contrincante. Y se han encontrado cadáveres, ¿no?, con callo óseo a nivel de la cabeza, lo cual demuestra que esta persona sobrevivió al daño craneal, ¿no? Eso es en cuanto a la especialidad de cirugía plástica. En cuanto a quemados, pensemos pues que hace miles o millones de años nuestros antecesores convivían con los animales, ¿no? Y luchaban por sobrevivir para conseguir sus alimentos. Seguramente en algún momento hemos sido doblegados por número, por tamaño, ¿no? Y hemos tenido que desplazarnos a vivir en cavernas. Al respecto, hay representaciones rupestres, o sea, en las paredes de la caverna, de los primeros pacientes quemados, ¿no? Entonces, surge pues también estas lesiones a raíz de la necesidad de cocer sus alimentos. Eso fue hace miles de años. Ahora reciente, quizás muchos ustedes no les habrán contado a sus papás, en diciembre del año 2000, en esa redonda, así como ahora está pasando en Barrios Altos, hubo un incendio de pocas horas, pero tan agresivo que murieron más de 300 personas, más de 300 heridos, más de 300 que se han recuperado en diferentes hospitales. O sea, para que vean la cantidad de daños que hubo en esa oportunidad. Hace unos 10 años más o menos, en Plaza, en este local de Utopía, murieron 29 jóvenes por quemadura, ¿no? O hace unos 4 o 5 años, durante la pandemia, ¿se acuerdan? En Villa Salvador, un camión de producción, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Se acuerdan? Sí, doctor. Me recupera la imagen hablando de eso. No, hubo una deflagración con daño a 30 casos. Y ocupantes, muchas decenas de ocupantes con quemaduras. Realmente en ese momento no hubo muertos. Como ven, pues, los daños por quemaduras también han estado presentes desde los albores de la humanidad. Y seguramente, a pesar del peligro, continuaremos tratando pacientes quemados. La primera diapositiva, por favor. Doctor, ¿la puede ver? No se ve la imagen, no se ve la imagen. O si la doctora Marcia Zunder, ya, se está recuperando. Excelente, gracias. Ya, vamos a ir en cuanto a definición de cirugía plástica.
podemos definirla como una especialidad quirúrgica encargada de la reconstrucción funcional y estética de los tejidos, los cuales no han sido alterados por defectos físicos, congénitos y adquiridos, ¿no? Entonces, en esta definición estamos señalando los dos objetivos importantes, la parte funcional y la parte estética. Lo ideal es conseguir los dos objetivos, pero en algún momento tenemos que escoger. De seguro que todos me contestarán que la parte funcional es más importante que el estético. Deriva del término griego plásticos. De que empleamos la palabra plástica, todos lo relacionamos con este material inerte conocido como plástico, ¿no? Lo cual es verdad que utilizamos, por ejemplo, para el aumento de mamas, aumento de glúteos, pantorrillas. Pero no va en ese sentido la definición. Lo relacionamos como apto para moldear, formar, esculpir. Así como nos referimos a las artes plásticas como la pintura, la escultura que va dirigida para mejorar, moldear, formar, esculpir. Ya hemos señalado que las heridas por quemaduras han estado con la humanidad desde sus primeros días. Siguiente, por favor, división. Siguiente. Doctora Cristel. División. Hay muchas clasificaciones. He escogido esta donde señalamos lo que hacemos en la especialidad. Cirugía de la piel. Está referida pues al tratamiento quirúrgico de lesión de los de la piel. ¿No? Quizá lo más frecuente para todos es ver en los jóvenes los tatuajes, que a muchos ya se desaniman y quieren que desaparezca. También la presencia de tumores de piel, cicatrices, ¿no? Lesiones traumáticas en la piel. En fin, todo lo que esté localizado en la piel y que requiera su tratamiento quirúrgico nos corresponde a la plástica. Cirugía craneofacial. Craneofacial está referida a lesiones tanto congénitas como adquiridas, traumáticas, localización en cráneo y cara. Frecuente las congénitas, por ejemplo, que va a ser motivo de clases, de aplicación en clases de venidera, como el síndrome de Cruzó, síndrome de Apple, síndrome de Fischer-Collins. En cara, quizás lo más llamativo para todos es ver lesiones en fisura, tipo fisura labial, palatina, fisura palatina, ¿no? Lesiones traumáticas que significa reparación de la nariz, por ejemplo, la rinoplastia, primaria y secundaria. ¿Cuántos pacientes nos dicen que tengo esta cicatriz o este pliegue o este surco muy manifiesto en el cerebro viejo y necesito corregir? ¿No? Ante cualquier lesión de cara que no nos altera su personalidad para menos y aspira a mejorar. La otra frecuencia en lesiones de cara están las amputaciones traumáticas de la oreja o congénitas como la microtia, la ausencia del problema auricular, sea en un tercio, 2 tercios o todo total. En fin, es bastante extensa esta área de cabeza y cuello, que muchas veces obliga a trabajar en conjunto con el odontólogo, con el cirujano maxilofacial, con el cirujano de cabeza y cuello. Cirugía de la mano. También está referida a tratamiento quirúrgico de lesiones o localización en la mano. Frecuente, por ejemplo, es la polidactilia, el que haya niños que nazcan con un dedo mayor más, ¿no? Un dedo supernumerario llamado polidactilia. Amputaciones traumáticas de un dedo, de 2 dedos, de todas, que obliga al cirujano pues, a reimplantar o hacer la transposición del dedo, segundo dedo del pie hacia el lugar amputado, como puede ser el primer dedo o segundo dedo de la mano. Y esto se puede hacer hoy por hoy gracias a la microcirugía. En la microcirugía se necesita pues, que el médico esté bien entrenado, que haya un microscopio y que haya instrumental de punta fina.
gracias al cual es posible hoy por hoy lograr unir o reunir o recanalizar vasos, nervios menores de 1 milímetro de diámetro. Imagínense, cada uno puede hacer un pelo, un cabello, ¿no? Entonces, un diámetro menor a ella es posible la unión con microcirugía, ¿no? Entonces, con la microcirugía, repito, se puede reimplantar un dedo, un segmento de extremidad, se puede trasplantar tejidos de un lugar a otro. Lo más frecuente, lo más usable es el gran dorsal, para cubrir, por ejemplo, un defecto en la pierna, ¿no? Cirugía del tronco y la cirugía de los órganos genitales. Está referida, por ejemplo, en caso de amputaciones traumáticas, congénitas o neoplásicas de los genitales externos, como es la recuperación del pene, la vagina. Eh, Hoy por hoy se hace el cambio de sexo, el sexualismo. No está dentro del campo de cirugía plástica el tratamiento del lesbianismo, homosexualismo, travestismo. Travestismo son aquellos que tienen una afición o preferencia por la ropa del sexo opuesto. Eso no corresponde a plástica. Repito, no es de plástica, de lesbianismo, travestismo y homosexualismo. Cirugía de tronco y las extremidades. Está referida pues, a lesiones localizadas en estos dos grandes segmentos, tronco y extremidades. En el tronco, ¿no? Ustedes van a ver, hacer motivo también de una clase, varias clases del tronco con depresión del esternón, ¿no? En las damas con mamas hiperplásicas, o sea, gran aumento de mama y no le gusta, entonces se hace la reducción mamaria. Al revés, hay mamas hipoplásicas que quieren el aumento de volumen, o sea, se consigue con prótesis mamarias o utilizando el gran dorsal. Ahí no, a veces hay por los tumores, neoplasias, hay necesidad de amputación de las mamas. Entonces hay que hacer la reconstrucción con el gran dorsal o con la... Doctor, disculpe que le interrumpa. Se le escucha bajito. No sé si tal vez puede alzar un poco el volumen del audio o Ya, se aleja un poquito del micro. ya. Está muy bien que me haga la observación. Cada vez que haya este problema, me lo dice, por favor, con toda la confianza. Estamos de acuerdo. Voy a acercarme más al micrófono. Entonces, completando la idea del punto 5, cirugía del tronco y las extremidades. ¿No? Decíamos que en el tronco hay lesiones como la depresión del esternón, ¿no? Las mamas hiperplásicas, o sea, mamas de buen tamaño, y necesitan disminuir el tamaño, el volumen mamario, o al revés, mamas hipoplásicas o anaplásicas que requieren el correspondiente aumento de la mama, lo cual se hace con la prótesis mamaria o con colgajo, que también no se motivo de clases. Lesiones en el tronco también a nivel de la columna vertebral puede haber ausencia de comunicación de conducto medular con el exterior. Eso se llama, bueno, ahorita no me acuerdo el nombre, no repito, ¿no? Donde hay comunicación del conducto medular con el medio externo. Ya, no, es frecuente en los neonatos, los recién nacidos. También localizaciones en extremidades, en troncos de lesiones neoplásicas, de quemaduras. En cuanto a la extremidad, es lo más frecuente que vemos y tratamos son las úlceras por presión, también lesiones por quemaduras y lesiones por neoplasia, tumores. 6, cirugía estética o cosmética. Consideramos este acápite también importante porque hoy por hoy el paciente solicita como una necesidad social para mejorar para conseguir un envejecimiento facial. No, no, un paciente de 25 años, 30 años, sea varón o dama, va a decir, doctor, no puedo conseguir trabajo porque tengo esta cicatriz que me altera la cara, o tengo esta nariz prominente, o esta oreja también que cuelga como un elefante.
¿no? O personas mayores que dicen no puedo ascender, cada vez que quiero concurso me gana un joven. Entonces ya vemos que hay una necesidad en el paciente. Si no hacemos caso, probablemente va a tener alteraciones psicológicas, de repente hasta socioeconómicas. Por ello consideramos que ya es una necesidad que hay que satisfacer. Antaño era solamente exclusivo para una élite. Como ven, pues, cirugía plástica es bastante extensa. Abarcamos como podemos reconocer e identificar todos los órganos y sistemas del cuerpo humano. Siguiente, por favor. Siguiente, ya. Sigamos también pide anatomía de la piel. Este corte histológico ya es conocido por ustedes, lo han visto en histología, patología, dermatología. ¿De acuerdo? Ya nos toca repasar también. De arriba a abajo puede reconocer lo que está de color amarillo, señalando si puede, doctora, la epidermis, ¿no? Por debajo la dermis y más profundo la hipodermis. ¿Puede señalar, doctoritas? Doctora Marceta. Ya, vean ustedes la epidermis, por favor, vean la capita como la sola de mar de color celeste, se ve azulito, oscuro, pero ¿no? Es una capa cilíndrica con núcleo basal, se llama, esta capa basal está formada por células llamadas queratinocitos. Intercaladas entre varios de ellos están los melanocitos. Ya estamos en la epidermis, muy bien. Entonces, esta capa basal es importante, pueden reconocer que se profundiza hacia la dermis. ¿Puede señalar, por favor? La capa basal, ya. A la dermis. Ven una especie de pelo, es un pelito, un folículo piloso. Ven el pelo, que va hasta la epidermis, el pelo dice ahí, ¿no? Entonces, ahí está, lo que está señalado de rojo, esa es la capa basal. Vean que la capa basal está en la epidermis y está en la dermis. En la dermis está rodeando a los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Este dato es muy importante a tomar en cuenta. Ya, la capa basal, por encima de la capa basal está la capa de espinosa o de marfil, son células cilíndricas, o poliédricas, en varias capas. La tercera capa es la capa granulocítica, porque tiene gránulos en el citoplasma. La cuarta capa es la capa lúcida, que no tiene en el citoplasma ningún material. Por favor, la parte más superficial hacia arriba, vean, de la epidermis, la parte más superficial, la quinta capa se llama capa córnea, que está de color marrón. La capa córnea, ¿lo reconocen? Es importante este pasaje de la capa basal a la capa córnea, dura como promedio 28 días. Eso quiere decir que nos estamos renovando continuamente. Este dato es importante, señores. Después regresamos para decir por qué. Ya, vean la dermis, es la más extensa. La dermis, a la izquierda pueden ver un vaso arterial, vénula, terminaciones nerviosas, muy bien, todo eso, terminaciones nerviosas. Más a la derecha, por favor. Más a la derecha ven el folículo piloso, los glándulas sebáceas y sudoríparas, ¿no? Más conocido como faneras o anexos de la piel. ¿Qué más hay en la dermis? Carbohidratos, lípidos, ¿qué más? Carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Qué más hay en esta dermis? Las tiras elásticas, reticulares y colágenas. Muy bien, y la tercera capa, que también es importante, por debajo, como si fueran burbujas, pueden ver, es la hipodermis. La hipodermis viene a ser la grasa, ¿no? ¿Cuál es la unidad fundamental de la grasa? Son los adipocitos. Estas se unen formando los bulillos. Exactamente, los bulillos. La unión de los bulillos forman lóbulos.
¿no? Estos lóbulos tienen cápsula. Entonces, cuando se trata de una lesión de la hipodermis, tiene que salir el tejido malo conjuntamente con su cápsula, ¿no? Un acné, un barrito en la cara, sale como si fuera un grano de arroz, con su respectiva cápsula, está tratada el paciente. Y sale solamente el contenido, quedó la cápsula, nuevamente se llena el contenido. ¿No? Es importante recordar que en la hipodermis hay lóbulos con su respectiva cápsula, aunque pero ahí está. Muy bien, ¿por qué es importante identificar estas partes de la piel? Por la siguiente razón, en cirugía plástica es útil reconocer cuál es la capa basal de la epidermis y cuál es la capa basal de la dermis. Entonces, lesiones localizadas, por favor, todos lean la palabra epidermis, que está a la derecha. Cualquier lesión a ese nivel se recupera el paciente. Se recupera gracias a la capa basal de la epidermis, capa basal. Ese proceso se conoce como repitelización. Repitelización, ¿no? La recuperación de las lesiones de epidermis a través de la capa basal se llama repitelización. Ejemplos de estos tenemos uno, por ejemplo, la quemadura del solar. Vamos a la playa, no nos protegemos y a pocos minutos estamos enrojecidos, nos duele la área quemada, hay picazón. Pero ¿cuál es lo bueno? Que se recupera máximo en 5 días. Antes de los 5 días ya estamos recuperados de nuevo. La quemadura de primer grado. Otra lesión que está localizada en la epidermis puede ser la exfoliación, las ablaciones superficiales, un arañazo en la cara, ¿no? Que sea superficial, se recupera por repitelización. Un cuarto ejemplo clínico es la úlcera por presión grado 1. Un pacientito le colocan en la cama, no lo moviliza, al día siguiente encontramos la lesión sacra eritematosa, con dolor. Entonces estamos frente a una úlcera por presión grado 1. También se recupera movilizando al paciente gracias a la repitelización ante los 5 días. ¿Se dan cuenta? La palabra repitelización es importante en esos 4 casos clínicos como ejemplo. Bueno, todos miren a la dermis. Imaginemos que la lesión está a nivel de la dermis. ¿No? Hacen un cortecito, una línea transversal, cada uno horizontal, ¿no? Y consideran que la lesión está a nivel de la dermis. Ejemplo, tenemos la úlcera por presión grado 2, ¿no? La quemadura de segundo grado. Quemadura de segundo grado. La quemadura de segundo grado superficial ya algunos reconocerán que es eritematoso, hay cristenas y hay dolor, ¿no? Las ablaciones. Salgo a la calle, me caigo sobre la rodilla, sobre ambas rodillas y me causa una herida. Se llama ablación profunda. Esos 4 casos clínicos también se recupera por repitelización. En este caso, ¿dónde está la capa basal presente? A alguien que me responda. ¿Me escucha? Voluntario o voluntaria. Se recupera el paciente también por repitelización, pero la capa basal, ¿dónde está presente? Cuando la lesión está a nivel de la dermis. Ya, ¿le escucho? Ya, está muy ya. Bien, está presente pues en la capa basal que rodea los anexos de la piel, llámese polípodo piloso, glándula sebácea y ovípara. Esta se convierte en fuente de epitelio y hace que el paciente se recupere antes de los 14 días, o sea, de 1 semana a 2 semanas por repitelización. O sea, el paciente, esa recuperación es espontánea. Primer grado, perdón, sea la epidermis o dermis, se recupera por repitelización. Bueno, pero la lesión puede estar ubicada ya más en profundidad, donde deja ver toda la grasa, o sea, la hipodermis, deja ver músculo, deja ver hueso. Entonces, en ese caso, la lesión ya no está en profundidad, no hay recuperación de la epidermis, como la epidermis y la hipodermis.
En este caso, la recuperación espontánea del paciente es por cicatrización. Es por cicatrización gracias a la epitelio marginal. Gracias a la epitelio marginal. Doctora Cristel, ¿podría señalar el epitelio marginal? En el lado derecho, entre la palabra epidermis y dermis, hay un límite. No. Ya, donde está señalando, ya, en ese límite, entre la epidermis y dermis, está señalada. Eso se llama epitelio marginal. La cicatrización ocurre gracias al epitelio marginal, pero tiene que haber dos condiciones importantes. Dos condiciones. Muy bien, esa es el epitelio marginal. Tiene que haber dos condiciones importantes para que pueda avanzar en forma centrípeta, o sea, hacia el centro, a razón de 1 milímetro por día, 1 milímetro por día. ¿No? Tiene que estar presente un techo. El techo está formado por la capa córnea y un piso. El piso por tejido conjuntivo de granulación. Tejido conjuntivo de granulación sano, así se llama. Tejido conjuntivo de granulación sano. Tiene que haber esas dos condiciones. Si está presente, entonces favorece para la cicatrización. Siguiente, por favor. Este es un resumen de lo que hemos comentado, las partes de la piel. Siguiente. Funciones de la piel son numerosas, más de 14 he contado. Pero esta considera quizás lo más importante, aislamiento de las estructuras corporales del medio exterior. Se considera que la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano. Nos protege contra las agresiones externas, contra los traumatismos. Participa en la regulación de la temperatura. ¿Cómo? Han visto en la dermis las terminaciones vasculares, sea venoso y arterial. A ese nivel, llamado papilas, hay vasodilatación si hay mucho calor. Y hay vasoconstricción cuando hay mucho frío en el medio externo. En esa forma participa en la regulación de la temperatura. Y también participa en el metabolismo de osterol, ¿no? Creando la vitamina D. Muy importante para para el tratamiento, para mejorar nuestro sistema inmune. O sea, el exponernos a los rayos solares para que la piel haga este trabajo es importante. Para que tengamos más vitamina D y esto favorece como defensa corporal. Siguiente. Veamos a la segunda parte del tema de cicatrización. Todos pueden ver en esa lámina una cicatriz, ¿no? Entonces recuerden siempre que el resultado de una operación significa una cicatriz. Y después de la cicatriz seremos catalogados como buenos o malos cirujanos, ¿no? De seguro que alguien, el paciente y la familia entera y las amistades dirán qué feo que queda esta cicatriz tan grande, ¿no? Y seguramente el paciente hará caso a los comentarios y se esconderá, usará chorro largo, ¿no? Entonces, de acuerdo al resultado, repito, que es la cicatriz, debemos valorar como buenos o malos. A la familia no le interesa si hubo complicaciones, si el paciente colaboró o no en la curación, ¿no? Si fue oportuno la cirugía, en fin, no le interesa, simplemente el resultado. Cicatriz para ellos de repente es malo. Entonces, para que sea bueno, tenemos que entrenarnos. O sea, no es suficiente el conocimiento teórico, sino hay que practicar. Como a los alumnos de la práctica de la mañana les decía, tienen que poner mano. Aunque les parezca fácil, cada vez van a encontrar más dificultades, más oportunidades también, ¿no? El cirujano ve que hay interés en el paciente, en el alumno, luego en el médico, entonces se le da más oportunidades, más dificultades, más retos. Y eso va en beneficio del médico, del futuro médico. Por eso aprovechen las oportunidades que vienen, sea cual sea la dificultad o no. Entonces, repito, la cicatriz resultante es el resultado también del entrenamiento teórico, del entrenamiento práctico, con
contar con buenos hilos, contar con buena iluminación, con buenos ayudantes, con buenos materiales de sutura, ¿no? Saber pedir que lo que corresponda. También ahí está el secreto para que el resultado sea bueno, ¿no? La enfermera, el técnico que está al lado está llano a alcanzando lo que pidamos. Pero si no sabemos pedir, de seguro que el resultado no va a ser bueno. Empezando, esta lesión es bastante grande. Antiguamente, para una operación en cadera se usaba cicatrices de 15 o 20 centímetros. Hoy por hoy es solamente mínimo o máximo 8 centímetros al menos. Porque antaño el cirujano bueno, el que se considera como cirujano bueno, decía, el cirujano bueno es aquel que hace cicatriz grande. Cuanto más grande se ufanaba de ser el mejor. Hoy por hoy ya no, es mínimamente invasiva. Ustedes han visto la laparoscopía, no son 3 incisiones de menos de 1 centímetro cada uno, ¿no? Es así ahora. ¿Cómo podemos definir la cicatrización? Como un proceso complejo que conduce a la regeneración de la epidermis y el reemplazo de la dermis por un tejido fibroso constituido por colágeno con características diferentes al normal. O sea, es semejante un poco, pero es más diferente al normal. Tenemos que ser sinceros con el paciente y la familia en decir, la cicatriz resultante es un tejido semejante, pero no idéntico. No engañar al dice decir no va a haber cicatriz, y eso no es verdad. Siempre frente a una herida profunda, siempre hay una cicatriz. Lo que queremos es disminuir las características que no convenga, y se puede. Pero hacer que desaparezca o no haya cicatriz, eso es engañar al paciente. Siguiente. Recuerden siempre que no existe hasta el momento ningún medio o factor que acelere la cicatrización normal de los tejidos. O sea, cuando hay tanta propaganda televisiva referente a la concha de nata, al baba de caracol, a la última cicatricure, no es totalmente cierto. No es cierto. Lo que hace el cirujano es limitarnos a favorecer y facilitar la tendencia natural que tienen los tejidos a cicatrizar. O sea, frente a una herida profunda, el cuerpo humano reacciona para cicatrizar de todas maneras, ¿no? Porque es un proceso normal, natural. Yo lo comparo como el embarazo, no se une el óvulo con el espermatozoide en forma del embrión. Esta crece en el feto, luego el neonato, ¿no? Es un proceso que dura promedio 9 meses más 10 días. ¿Qué hace el obstetricio? El obstetra simplemente favorece, facilita esta tendencia natural que tiene el ser humano a procrear. La cicatriz es un tejido similar, aunque no idéntico. Frente a una cicatriz, por ejemplo, en la cabeza, la piel cabelluda, la cicatriz resultante no tiene paneras, o sea, no tiene pelos. Y también frente a un corte histológico vamos a comprobar que no tiene papila dérmica. Y ahí pueden ver pues, que no es idéntico la piel. Cicatrizar con la piel normal. Hay diferencias. Siguiente, por favor. Cicatrización normal. Para entender un poquito, vean las láminas. La lámina hay 4 figuras. La superior son úlceras por presión, grado 1, eso también se motiva en una clase. El superior izquierdo es estadio 1, abarca solamente la epidermis. El superior derecho abarca tanto la epidermis como la dermis. Recuerden que en esos dos casos está presente la capa basal. La capa basal, una en la epidermis y otra en la dermis. Por consiguiente, el proceso de recuperación del paciente espontáneo se llama reepitelización. Si repiteliza espontáneamente, quiere decir que el manejo puede ser por el médico general, puede ser ambulatorio, no necesita hospitalizar, no necesita que lo vea el cirujano plástico, ¿no? La parte inferior izquierda, ven que la úlcera por presión ya llega a la grasa, ¿no? Llega a la grasa. En ese caso, repito, cuando abarca los 3 componentes de la piel, ya no ocurre la repitelización, ocurre la cicatrización. Y el inferior derecho, ven que la úlcera abarca hasta el hueso.
El hueso es un tejido avascular y cuando no tiene periodo se considera un tejido avascular. Entonces, en ese caso no crece la piel, no hay cicatrización, no hay cicatrización. Porque no dice que necesita dos condiciones, tener papa córnea y como piso tejido de granulación, tejido conjuntivo de granulación sano. Tejido conjuntivo de granulación sano. Acá no está presente el tejido conjuntivo de granulación. Entonces, aquí no ocurre la cicatrización. Ya, vean por favor punto A, que dice cicatrización de la herida con pérdida de sustancia. A, cicatrización de la herida con pérdida de sustancia. Entonces, antes de avanzar, habría que aclarar qué cosa es herida y qué cosa es úlcera. ¿No? Para avanzar, de mi parte diré que heridas es una solución de continuidad de los tejidos. Una solución de continuidad de los tejidos. Así como la pared donde está en el cuerpo, cada uno estamos en el cuerpo, se abre la pared, eso se llama solución de continuidad. Solución de continuidad. En caso de las heridas, es solución de continuidad, pero de los tejidos. ¿La que se llama úlcera? Úlcera también es una herida, es una solución de continuidad, pero con pérdida de tejidos. Con pérdida de tejidos. Entonces, repitiendo, cicatrización de la herida con pérdida de sustancia. Cuando dice pérdida de sustancia, nos estamos refiriendo a úlcera, ¿no? Entonces, las úlceras con pérdida parcial de la piel, como es el ejemplo del estadio 1, estadio 2, la úlcera por presión. ¿Cómo se recupera el paciente? Por revitalización gracias a la capa basal. Y cuando es a través de la pérdida de piel es total, como ocurre en la úlcera por presión estadio 3, es a partir del epitelio marginal. Epitelio marginal. Siguiente. Continuando sobre cicatrización normal, punto de cicatrización de las heridas sin pérdida de sustancia. ¿Sí, doctora? Ya. Cicatrización de las heridas sin pérdida de sustancia. Ahí es una herida profunda que puede ser provocada por el cirujano, ¿no? Digamos el cirujano general para llegar al abdomen, o el traumatólogo que necesita llegar al hueso, con heridas profundas, sin pérdida de sustancia. O el amigo del ajeno que utiliza una chaira, una navaja, una hoja de higuel y le provoca un daño en la piel y que haya necesidad de sutura. ¿No? Entonces vamos a ver cómo ocurre la cicatrización. Ojo, en heridas sin pérdida de sustancias. Siguiente. Siguiente, por favor. Prácticos, la periodo de cicatrización abarca tres etapas sucesivas. ¿No? El primer periodo llamado de inflamación, ¿no? Dura de 24 horas a 5 o más días. 24 horas a 5 o más días. El periodo de proliferación celular dura de 4 a 14 días. El periodo de maduración o remodelación de la cicatriz, 1 año. O sea, frente a una herida de un paciente no acaba cuando se retira los puntos, acaba al año. Acuérdense de eso siempre. El paciente tiene que ser revisado por el médico hasta el año, por lo menos. Vamos a ver el porqué ahora. Siguiente. ¿Qué elementos celulares participan durante estos tres periodos? En un inicio, los neutrófilos. En la segunda etapa, los macrófagos. Y finalmente, los fibroblastos predominantes. Siguiente. Neutrófilos, macrófagos, fibroblastos. En la primera etapa, llamada de inflamación. Mejor vayamos a la lámina. Eso ustedes lo van a tener en clase, en su casa. Puede mostrar la figura de inflamación. Avance, por favor. Ya, ahí. En la etapa de inflamación. Ahí pueden reconocer la epidermis y dermis y al centro la herida. Entonces, frente a una herida, pueden ver en ese espacio hay elementos celulares, hay sangre muerta,
hay células muertas, hay detritos, cuerpos extraños, bacterias, etcétera, etcétera, en esa herida. En la primera etapa de mala inflamación, que debe durar de 24 horas a 5 o más días, ¿qué ocurre? ¿No? Frente a este daño, ¿no? Pueden ver en la dermis un vaso, ¿lo ven? Entonces, a ese nivel están circulando células que liberan enzimas, como la histamina, prostaglandina y serotonina, elementos celulares, elementos enzimáticos que favorecen la vasodilatación. A la vasodilatación hay pasaje de exudado plasmático del vaso hacia el tercer espacio. De un vasito pasa el edema plasmático. Edema plasmático, ¿no? Entonces, en ese edema plasmático pasan los neutrófilos. Ahí están viendo una célula llamada neutrófilos. Ese neutrófilo se va directo hacia la herida. ¿Qué hace? El neutrófilo en la herida, en esta primera etapa, tiene dos funciones importantes. Liberar, hace que haya fagocitosis de los elementos que hacen el lado que está presente, y libera sustancias proteolíticas para disminuir esta presencia de estos elementos extraños en la herida. Fagocitar y liberar enzimas proteolíticas, esas son dos funciones más importantes de los neutrófilos. Los neutrófilos bajan en cantidad y son reemplazados por los macrófagos. ¿Qué ocurre en la epidermis? Pues en la epidermis, ¿no? En las células hay elongación, alargamiento de cada una de estas células para tratar de cerrar el área cruenta. Y bien, frente a la herida, las células se alargan, se elongan, ¿no? En ese afán de cerrar la área cruenta. No ocurre la mitosis celular. En esta etapa, ¿qué es importante para nosotros cuando estamos en emergencia? Es lavar la herida, lavar bien la herida con agua y jabón. Si no lo hacemos, el organismo también lo va a hacer a través de este proceso que ya hemos narrado. Pero ¿cuál es lo malo? Que va a demorar más de 5 días. Va a dar lugar a una cicatriz patológica. Entonces, es muy importante contribuir a la limpieza de la herida con el lavado con agua y jabón, para que el organismo complete su proceso de inflamación. Siguiente, por favor. Etapa de inflamación. Etapa de proliferación. En la etapa de proliferación hay disminución de los neutrófilos, y en su lugar son reemplazados por los macrófagos. Estos macrófagos también cumplen la misma función de fagocitar y liberar, en este caso liberar factores de crecimiento, ¿no? Los tipos de proteína y la angiogénesis. Para hacer angiogénesis quiere decir que estimula el endotelio capilar. Siguiente. En esta etapa de proliferación, señores, a nivel de la epidermis ya ocurre la mitosis celular. Mitosis celular, ¿por qué afán? Por afán de aumentar el número de capas en la epidermis. Siguiente. No, ahí pueden ver la lámina. En la epidermis mencionamos que ocurre la mitosis celular. Las células alargadas, elongadas, empieza la mitosis para aumento del número de capas. A nivel de la dermis hay aumento de fibras colágenas. Los vasos, ahí ven los vasitos que están en profundidad, se superficializan hacia la dermis. Y luego serán al lado opuesto para anastomosarse, para la inoculación. Anastomosis, con el vaso opuesto. Siguiente. Esta etapa dura de 4 a 14 días como promedio. Siguiente, por favor. Y la tercera capa, llamada de remodelación, es la más larga, dura un año. Recuerden que la epidermis sigue engrosando. Recuerden también que la cicatriz, que era un color rosado, pasa a ser un color blanquecino. Y un color rosado pasa a ser blanquecino. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que los vasos presentes en la dermis
son obliterados, o sea, cierran su luz, son obliterados total o parcialmente por gran aumento de fibra colágena, ¿no? Entonces, esto da lugar a que de lo que se veían por los pasan por los blanquecinos. Repito, por la obliteración parcial o total de los vasos por aumento de la fibra colágena en la dermis. Ocurre también la compresión del tejido conjuntivo por acción de los biofibroblastos. Por tanto, la cicatriz se deprime. Y ocurre también el ensanchamiento de la cicatriz por la elongación del tejido conjuntivo. ¿A qué vamos? Lo que está pintado de rojo, recuerden siempre, el resultado final de la cicatriz, para decir que es normal, es de color blanquecino, algo deprimido y ensanchado. Ese es el resultado final al año de una cicatriz normal. Repito, de un color blanquecino, algo deprimido y ensanchado. Es el resultado de la cicatriz normal al año. Siguiente. Bueno, pero puede haber que haya cicatriz que pasa el año, cubre la herida y sigue creciendo en altura, sigue invadiendo el tejido sano, pasar el año. Entonces, en ese caso, estamos frente a una cicatrización patológica de las heridas. Entonces, la cicatrización patológica de las heridas se comprende dos tipos, hipertrófica y queroides. Hipertrófica y queroides. Es muy importante el reconocimiento clínico de ambos porque el tratamiento es diferente entre hipertrófica y queroides. Histológicamente tiene mucho parecido. La cicatriz hipertrófica es una cicatriz elevada, blanquecina, no duele, no hay prurito, es localizado, es en cuanto a la cicatriz hipertrófica. Entonces, la cicatriz queroide es cicatriz invasiva, va avanzando como si fuera una neoplasia hacia el tejido sano, causa dolor, es eritematoso. Siguiente. Vean la imagen, cicatriz hipertrófica a la mano izquierda y a la derecha queroide. Queroide abarca tejido sano. En esa gráfica, la curva inferior es una cicatriz normal, ¿no? Aumenta en altura a los 2-3 meses y luego se declina. A los 6 meses, la araña está ya algo deprimida. La intermedia es la cicatriz hipertrófica. Crece en tamaño, en altura, pero el crecimiento en altura es a partir del cuarto, quinto, sexto mes. Luego declina, pero nunca llega a ras, o sea, siempre se mantiene en altura. La queroide en altura, en cuanto a la altura, puede ser al tercer mes, sexto mes, noveno mes, o a veces al año, empieza a elevarse y no baja. Pasa el tiempo y no baja la queroide. Siguiente. Muy bien, gracias. La siguiente. Siguiente, eso lo van a leer, mejor lo explicamos. En cuanto al tratamiento, cirugía, láser, esteroides, presión, radioterapia, lámina de silicona. Hablemos brevemente sobre el láser. Láser, PRODE, fotodiagnólisis. No es muy recomendado para el momento porque se ha descrito casos de neoplasia usando el láser. La radioterapia, su función es perturbar la mitosis cerebral. Recuerden que la etapa de la cicatrización hay una segunda etapa de proliferación, de la mitosis. Este perturba la mitosis, ¿no? Entonces, también se reportó casos de neoplasia. En cuanto a la lámina de silicona crea ambientes de deshidratación, disminuyendo la actividad capilar por reducción de la actividad de los fibroblastos. Vamos a hablar un poco más sobre cirugía, lo que usamos en el servicio, ¿no? Cirugía, esteroides y presión, los tres. Siguiente. En cuanto a la cirugía, vean la lámina, está extirpándose la cicatriz
pero dejando los bordes cicatrizales. O sea, los bordes, ahí se deja aparte la cicatriz, y se une cicatriz con cicatriz, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, yo también inicialmente pensaba que el tratamiento ideal es sacar toda la cicatriz y el resultado, si se une tejido sano con tejido sano, es catastrófico. Hay mayor reacción cicatrizal a patológico, a tipo patológico, normalmente. Entonces, es mejor que sea intralesional o intracicatrizal para evitar la recidivida. Siguiente. Muchas veces es suficiente la cirugía, sobre todo en casos de hipertróficos. En los tipos periodeos es necesario complementar con esteroides o con prenda elástica. Por eso decimos que el tratamiento no es igual. Esteroides. Ahí ven la representación de un frasquito llamado triamcinolona. Y debajo ven la cicatriz hipertrófica, sobre todo en la pared abdominal. Está elevado. Entonces, en este caso se utiliza aplicando la triamcinolona, pero intralesional, intracicatrizal. La frecuencia ya depende de parecer cada uno, puede ser 7 días, cada 14 días, cada 21 días. ¿No? ¿Cuánto tiempo, cuánta dosis puede ser suficiente? Una cuando se hace casi de inmediato a la cirugía. ¿No? Otros necesitan 2 o 3 dosis. La mayoría de pacientes vienen al año, 2 años, entonces también el tratamiento dura 1 año o 2 años. ¿No? Siempre la pregunta es cuánto tiempo, realmente de acuerdo al resultado final, que puede tardar meses o años inclusive. La inyección debe realizarse siempre, repito, en la cicatriz misma. Cuando se aplica la cicatriz, palidece. Y no es tan fácil porque es un tejido fibrótico un poquito difícil de aplicar el contenido de la inyección. Su actividad es sobre la colagenasa, reducir el tamaño de la lesión. Siguiente, por favor. Esteroides. Presión. Ahí pueden ver la representación en figura de una mascarilla, un corset, una mascarilla, una muñequera, una tobillera. Entonces, ¿qué hace estos tipos de prenda elástica que está hecho de micra, material micra? Produce hipoxia, reduce el flujo capilar, estabiliza los mastocitos y aumenta la actividad de la colagenasa. Igual que la triamcinolona, aumenta la actividad de la colagenasa. La presión mínima requerida es de 15 a 22 mililitros de mercurio. O sea, esta presión debe ser de 15 a 22. Pero ¿cuánto tiempo? Durante más de un año, día y noche, los 7 días de la semana, solamente debe quitarse para hacer higiene corporal, o sea, al bañarse. ¿No? Entonces, la presión prenda debe ser continua durante un año o más. ¿No? Solo así tenemos buenos resultados. La presión. Siguiente. Este tomado de Necker, lo cual no está bien, es una cicatriz queloide. Ya sabemos que cuando hay cicatriz queloide no hay papilas, y aquí está representada la papila como si fuera una piel normal. No, realmente eso se aplana. Siguiente. Ya, hacia arriba, cicatriz normal, hacia el medio, hipertrófica, está elevado, y en inferior, que el oye que dice está elevado y está también extendido hacia el tejido sano, va el tejido sano. Siguiente, por favor. Cicatriz hipertrófica, está clarito, izquierda y a la derecha. Siguiente. Cicatriz, ¿qué tipo de cicatriz? Queloide, ¿no es cierto? Porque está elevado, va de tejido sano y está eritematosis. Queloide. Siguiente. Cicatriz queloide. ¿No? Siguiente. Tipo también cicatriz queloide. No sé por qué, no hay explicación por qué la raza morena hace mayor predilección a este tipo de lesión. El peruano es raza mestiza,
tenemos algo de inga, mandinga, y muchos relacionamos con este tipo de cicatriz. Las personas que vienen de Cajamarca, Chiclayo, hemos notado que son gente de raza blanca, la buen número de ellos, entonces la cicatriz resultante es cicatriz normal. Siguiente. Este casito es una dama que sufre accidente de tránsito causándole esta lesión en la frente. ¿Cómo se llama? Es úlcera de cerilla. Es úlcera, ¿no es cierto? Con pérdida de sustancia. Es una úlcera. Y ese negrito que están viendo, señales, por favor, el negrito que están viendo se llama costra. Costra es tejido muerto. El tejido es proteína desnaturalizada y tiene que salir. Esa resultante va a ser una úlcera de mayor tamaño. Imposible de suturar de forma directa, lo ideal sería suturar primariamente, o sea, borde con borde, pero no es posible porque hay pérdida de tejido. Entonces estamos frente a úlcera. Es de raza morena. Siguiente. Se opta por utilizar tejido parcial. En la mitad superior, en la mitad superior, pueden ver pues que se ha aproximado al borde de la herida, se llama codazo de avance. Y hacia abajo no es posible, entonces se cubre con tejido parcial. El resultado final puede ser, pues, pueden ver que no es aceptable, ¿no? Ahí puede decir, esto está bonito, no es posible, ¿no? De seguro que todos lo descalificamos. Siguiente. Y ya el resultado final. Vale, ¿no es cierto? Nota probatoria. Lo único que se hizo a la paciente, aparte de colocar prenda elástica continua y infiltración con kenetol, ha sido ese tatuaje de la ceja. Es lo único. El resto es tal como lo he visto, pero agregado la prenda elástica durante un año y la aplicación de gelatina. El resultado en este caso ya es valedero. Bueno, siguiente. ¿Qué hemos utilizado? Esta prenda elástica por llamada NIMSA, no es la infiltración con gelatina. Siguiente, por favor. Otro caso de inservicio, quemadura, como pueden ver con secuela ya, no, es cicatriz keloide. No, detrás del labio inferior, en el mentón. Siguiente. Cicatriz keloide. Siguiente, por favor. Un niño de la de provincia que optaron por una quemadura de tercer grado, no optaron por injerto, esperaron que sea espontáneamente y eso es el resultado de una cicatriz keloide que limita del hombro, no puede decir, y le causa dolor, prurito y antiestético. ¿No? Entonces optó por retirar toda esa cicatriz y autoinfartar. Siguiente. Otro ejemplo, cicatriz keloide. Siguiente. Otro ejemplo de cicatriz keloide. No, abarca. No es tejido sano, tejido injertado. Esa que ven en la región a la izquierda, de un color oscuro, eso es injerto de piel. Está invadiéndolo. El keloide, como se dice, es invasivo. Siguiente. Esta es la penúltima lámina para no cansarlo más. Factores que influyen en la cicatrización de las heridas. No, hay factores que favorecen y hay factores que desfavorecen. La edad, la tasa de cicatrización es inversamente proporcional a la edad. ¿Qué quiere decir esto? Los niños son favorecidos en cuanto a la cicatrización por el temprano, ¿no? Debido a qué? Debido al hipermetabolismo, debido al hipermetabolismo celular en los niños. Hipermetabolismo celular. La temperatura, el aumento local favorece. La tienes una herida en la mano, se coloca gasas, apósitos, vendaje, entonces hay aumento de la temperatura, probablemente 1 grado más, y esto favorece la vasodilatación, por consiguiente favorece la oxigenación y mayor aporte de nutrientes. Ausencia de infección, lógico, sí favorece.
ausencia de infección. De ahí la importancia, pues, señores, de lavar la herida desde que llega a emergencia con agua y jabón. Y el paciente evoluciona mal, puede ser de sífilis o de cáncer muestra. Importante lavar. Se dice que si uno deja de lavar el cuidado del paciente de un día a otro, es posible que pueda crecer un microbio, multiplicar un microbio 3 a la 14ª, o sea, 3 trillones de microbios por gramo de tejido en 24 horas. Imagínense, 3 a la 14ª, es bastante, 3 trillones. Tratamiento traumático de los tejidos desfavorece. Aquí llamamos traumático, ¿no? Coger los bordes de la herida con pinzas, o calar la herida con separadores con mucha fuerza, o suturar la herida con tiro de sutura a mucha tensión, muy cerca al borde, unos a otros también muy cerca. La buena inmovilización favorece. Si yo tengo una herida en la rodilla, pues un vendaje en los niños colocar una célula favorece. Uso de sustancias cáusticas desfavorecen porque mata, así como mata la bacteria, mata las células buenas. Puedes usar hidropolidona o gluconato de clorexidina. Empleo de suturas inabsorbibles, como el nylon, silicona, seda, favorecen. Por favor, frente a una sutura de herida en la parte más superficial, más externa, hay que usar inabsorbibles, tipo nylon, silicona, seda, porque hay menos reacción tisular, menos reacción. En cambio, de las heridas profundas hay que suturar con hilos absorbibles, tipo carbon, tipo hacia el liquid. Siguiente, esta es la última fase. Empleo de corticoides, antimitóticos y antiinflamatorios en dosis masiva y prolongada no favorecen. Ya sabemos que los corticoides son antiinflamatorios. Los antimitóticos, como el metotrexate que usan los oncólogos, está contra la mitosis celular. Pero en la primera etapa están los antiinflamatorios, que es necesario los inflamatorios. En la segunda etapa es necesario que haya mitosis. Entonces ellos son contrarios a esa acción, pues no favorece en cuanto a la cicatrización. La ausencia de vitamina C impide la síntesis de colágeno. Entonces recuerden que el colágeno es parte de la cicatrización y la ausencia de vitamina C no lo favorece. Deficiencia de proteínas, un paciente desnutrido desfavorece en cuanto a la cicatrización. La perfecta cortación de los tejidos es importante, unir o lograr una herida a cierta tensión y distancia aceptable favorece. Entonces, si suturamos una herida a tensión, cercano a los bordes de la herida y cercano uno a otro, entonces desfavorece. Es posible que de un día a otro encontremos los bordes necrosados. Siguiente. Entonces, de ahí la importancia de la sutura desde ya, como alumno. Y finalmente, las incisiones que siguen la línea de tensión de la piel. La línea de tensión, ¿cuáles son? Si uno se pica frente a un espejo y da una sonrisa, vamos a notar unos pliegues en la frente, en la nariz, a los lados de la cara, a los lados de los labios. ¿No? A los lados de los labios se llama una solación. ¿No? En la frente no es frecuente vemos esas arrugas transversales. Eso se llama línea de tensión. Si coincide con la línea de tensión, el resultado es una cicatriz casi imperceptible. Sería comprar el cáncer localizado sobre el tejido laxo. El tejido laxo es la mejilla, la pared de abdomen. Es favorecido en cuanto a resultados para una buena cicatriz. Rayos X perturban el proceso normal de la mitosis, pues no favorece. Entonces, una dama que tiene cáncer de mama, por ejemplo, o el varón, cáncer de próstata y recibe radiación, y hay una herida, el resultado es una cicatriz patológica por esta radiación. Y penúltimo, oxígeno. El perroce tejidos favorece. Hoy por hoy existe la cama hiperbárica, que dice que favorece la cicatrización. Y por último, la presencia de enfermedades metabólicas tipo diabetes, insuficiencia vascular, displasia sanguínea, etcétera, desfavorecen por la falta de buena irrigación tisular, desfavorecen en cuanto al resultado final de la cicatrización.
Y finalmente, gracias por tu paciencia. Ojalá les sirva el siguiente, por favor. Ojalá les sirva nuestra información profesional. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta final? No, entonces, nuevamente las gracias y hasta otro momento. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a ustedes.